¿Cómo te va, Carla? Muy buen día. Es un año ya de operaciones de la línea 3, algo que sin duda le cambió la vida a todos los vecinos de la zona norte de la región metropolitana, que ha vivido, por cierto, una situación compleja, como así todas las otras líneas, luego de las manifestaciones de octubre. Vamos a conversar de aquello junto a la ministra de Transporte, que nos acompaña esta mañana. Ministra, ¿qué balance se hace de esta línea que vino a descomprimir algunas, pero más allá de eso, a dar equidad territorial a quienes viven en la zona norte de la región metropolitana? Sí, efectivamente, cuando uno hace el balance de un año de operación, las cifras son bien impresionantes. Se han realizado casi 60 millones de viajes en la línea. Hay más o menos 145.000 usuarios nuevos. Eso es una buena noticia. Suponemos que más o menos equivale a dejar 4.000 autos, son 80.000 viajes mensuales. Hemos tenido afluencias diarias del orden de 200.000 personas. Los ahorros de tiempo son de 30 a 40 minutos, a veces en los viajes más largos. Ha habido un beneficio muy sustancial para el desplazamiento en la ciudad. Se incorporaron 3 comunas nuevas que no tenían líneas de metro. Así que son cifras además impactantes de ver la cantidad de usuarios diarios. Por ejemplo, la estación Los Libertadores, que es la más cargada, tiene más o menos 25.000 personas. Hospitales tiene casi 20.000. Son grandes números y ese es el propósito. Las líneas de metro se hacen justamente para grandes volúmenes de pasajeros que necesitan desplazarse. Una línea, ministra, que se inaugura ya con una extensión programada, pensando en que esto va a llegar hacia la plaza de Quilicura, un anhelo también de quienes residen por aquella zona. Quizás quedó corta en el diseño, no se pensaba que había tanta demanda, ¿no? ¿Por qué esta extensión? Efectivamente, la extensión es porque había que llegar a la plaza y en general los proyectos se van adaptando a los cambios en la ciudad y por eso es que en los planes de metro las extensiones ocupan un rol importante en este momento. Hay varias extensiones programadas porque la ciudad crece y está previsto que se ponga en operación en 2023. Eso ya está en construcción y hay a veces demoras porque se encuentran restos arqueológicos. Eso nos está pasando en las nuevas líneas de metro que van más profundas, se empiezan a encontrar restos, entonces hay una etapa de análisis con el Consejo de Monumentos y hay que detener las obras hasta tener los permisos. En esta adaptación de la ciudad, ministra, ¿cómo se planifica metro en estas líneas que ya estaban propuestas con la situación que vive el país, con la situación que vive la ciudad, convulsionada a ratos, con una serie de manifestaciones que me imagino van retrasando el calendario de metro y también de todos los proyectos que estaban pensados? Nosotros hemos tratado de mantener el calendario original, en parte porque ya tienen un financiamiento y compromisos, por ejemplo, de construcción. Cuando hay alguna demora, se debe más bien a lo que acabo de mencionar, por ejemplo, de monumentos nacionales y de restos que se encuentran, pero no a una postergación de los proyectos. La línea 7 es muy necesaria, cada vez más necesaria, y las 8 y 9 también. Las 8 y 9 no pueden operar si es que no está la 7 construida, así que es una secuencia en la que no tenemos holguras en realidad. Necesitamos que la línea 7 esté disponible en el año que está planificada porque la carga de pasajeros en la línea 1 es muy alta y todavía nos hace falta una capacidad adicional muy sustantiva en el eje oriente-poniente, que esa es la línea 7. ¿Pero hay un espacio atrasado distinto, ministra, a formas de construir metro diferentes a las que estábamos acostumbrados, pensando en particular en la 7, que tenía pensado una combinación en Plaza Baquedano? Imagino que eso todavía está en estudio. Bueno, todo lo que hemos visto y especialmente los ataques a las estaciones de metro nos hacen, por supuesto, incorporar con mucho mayor énfasis las variables de seguridad y de protección a los pasajeros. Siempre nosotros hemos tenido como prioridad la protección de los pasajeros y del personal y de todas las personas que trabajan dentro de las estaciones y vemos que hay niveles de riesgo mayores, así que por supuesto hay que revisar todos los proyectos, tanto de metro como de ferrocarriles, teniendo en cuenta la variable de seguridad y haciendo una revisión y teniendo opiniones expertas que nos adviertan si es que alguno de los proyectos no cumple condiciones de seguridad que puedan poner en riesgo a los pasajeros. Por ejemplo, sistemas de evacuación, eso uno lo ve en lugares en Europa que son parte del diseño. Acá están
previstas, pero hay que revisar de nuevo dónde se hacen las mayores concentraciones de personas y cómo se facilita la evacuación, cómo se instruye a las personas. Además, es algo que vamos a tener que trabajar con los propios pasajeros. Estoy pensando en el sistema en general, con la incorporación de buses en superficie, se ha determinado congelar el alza propuesta por el panel de expertos. ¿A qué se debe esa medida? Una situación que no es el origen de las manifestaciones, pero sí dio paso a una serie de manifestaciones desde octubre del año pasado. Sí, efectivamente hay una sensibilidad, por supuesto, al valor de la tarifa. Estaba en el origen, después vimos que el origen era mucho más profundo que eso. A raíz de eso se aprobó este proyecto que le da facultades al presidente de la República para revisar las resoluciones del panel de expertos. El panel es independiente y su rol es decir, ¿hace falta más recaudación o no hace falta más recaudación? Y ellos tienen que cumplir ese rol por ley, no pueden dejar de hacerlo. Y entonces, en este nuevo proyecto que se aprobó el día 20 de octubre, el presidente puede revisar esa resolución, puede revertirla o puede modificarla. Y en este caso se activó una de esas alzas. Si ustedes se acuerdan, había dos razones para el alza, una que era por índice de costo y otra que es automática, es cuando sube el dólar, el combustible, la mano de obra, y otro que es por déficit. En este caso se activó el de costo, que habrían sido 10 pesos. Y el presidente tomó la decisión de anular esa alza, y en el plazo más corto, inmediato, vamos a mantener esa aproximación, que es ver qué está pasando en el momento. Pero esto también nos lleva a una mirada de más largo plazo, a revisar las estructuras tarifarias y también a ver, la tarifa misma no es un problema. Uno podría decir la tarifa tiene que ser la que permita cubrir los costos, pero esa tarifa pega a distintos usuarios. Y hay usuarios para los cuales un alza de 10 pesos casi ni la perciben, y para otros sí es importante. Lo que se ha hecho también, entonces, es focalizar beneficios. Y por eso la agenda social del gobierno también ayuda a compensar estos impactos. Y por eso se propone la rebaja de la tarifa a adultos mayores, que es muy significativa, 50%, y otros elementos de la agenda social que apuntan precisamente a reforzar a las personas que tienen más dificultad. El aumento de pensiones, por ejemplo, incluso las reducciones en los precios de los remedios, todo eso ayuda a aliviar financieramente a las familias más vulnerables. Así que mientras esté todo eso en proceso, vamos a tener que ir viendo en cada caso qué decisión se toma. Le agradezco estos minutos con nosotros respecto a este balance, ¿no?, que se hace de la línea 3 de Metro de Santiago, y además, por cierto, de lo que ocurre con el transporte en general en este precio que estaba propuesto en un alza por el panel de expertos. Sin embargo, se ha decidido postergar aquello en vista de resultados, y ustedes escuchaban a la ministra respecto a los argumentos que tiene el proyecto del Ejecutivo para poder congelar aquella alza. Bien, muchísimas gracias, Dani, a ti y a la ministra. Que tengan un buen día. Nos vemos.